Damos gracias a Dios, Padre, hermano. Como podemos ver, la palabra nos ha hablado de que nosotros somos libres, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que la palabra nos habla de dos hijos, de un padre y dos hijos. En ninguna manera mienta la madre, ¿verdad? Porque podemos entender que aquí nos deja esta enseñanza muy clara, porque usted como hijo en algún momento tendrá que cobrar alguna parte de herencia, pero sabemos que eso se cobra en su tiempo. Pero aquí podemos ver la desobediencia de este hijo, el cual se apresura a cobrar parte de sus bienes. Y la palabra nos dice que se fue, dice, también había un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Eso quiere decir que repartió, dice, los bienes por junto. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes. Como podemos ver, dice que se fue a una provincia apartada, muy lejos. Es una comparación que hacemos que hace la palabra de este su hijo, el cual desobedeció a su padre, como cuando nosotros los apartamos del Señor. Sabemos que solo en Él hay vida. Y más adelante nos sigue diciendo que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es ahí donde él empezó a sentir aquel vacío en su corazón, porque después de tenerlo todo, le empezó a faltar. Esto quiere decir que la desobediencia que a veces hay fuera y dentro de los hijos de Dios. Vamos a ir viendo al transcurso de ir leyendo que eran dos hijos, pero hasta el final se menciona el otro hijo y vemos cómo le reclama al padre. Y dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Eso quiere decir que no había permiso de que pudiera comer ni siquiera de las algarrobas que le daban los cerdos. Vemos que después de tenerlo todo, tuvo que ser humillado, tuvo que aguantar hambre. Pero más adelante seguimos viendo que cuando él reconoce que fuera de su padre no es nada, en el versículo 17, él empieza a ver que apartado del Padre no es nada. Como también nosotros podemos entender que cuando nos apartamos de la presencia de Dios, cuando nos apartamos de nuestro Padre, no somos nada. Pero a veces más nos enfocamos en el que se ha ido. Pero aquí vemos que este hijo vino arrepentido y Dios lo vistió como su hijo. Muchas veces estamos dentro de la iglesia y estamos viviendo perdidamente. Estamos viviendo como un hijo pródigo. Porque pudiendo venir a la iglesia nos apartamos por una semana y decimos, pero si, hoy yo comentaba, no, pero si yo estoy bien. Es ahí donde no nos enfocamos y solo ponemos la mirada en aquel que se fue y a veces reclamamos como este hijo al final reclama a su padre, que él no le había fallado. Y decimos, pero ¿por qué este si acaba de venir? Pero podemos ver que este viene arrepentido.
Este viene arrepentido y a veces nosotros estamos dentro y todavía no nos hemos arrepentido. Seguimos viviendo con nuestros propios costumbres. Cuando yo leía esta parábola y he visto las tres parábolas terminan en fiesta, en gozo. Porque cuando nosotros le fallamos al Señor, pero volvemos arrepentidos, humillados ante su presencia, Él los perdona y los vuelve a vestir. Por eso habla aquí también de que Él tuvo misericordia. Y le pide que lo haga como uno de los jornaleros. Y es ahí donde Él mira su corazón y lo viste con su anillo, con su vestido y con el par de zapatos. Es ahí donde el Señor nos vuelve a regresar y nos vuelve a vestir como éramos antes, cuando le fallamos. Aquí vemos que este hijo abandonó a su padre. Se cansó de ser su hijo. Quiso libre albedrío y se fue y se marchó. Vamos a seguir leyendo. Y dice, en el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí, dice, eso quiere decir, se hace una pregunta y la mente le cambió. Vino un pensamiento a su vida y dijo, ¿cuántos jornaleros? Porque podemos entender que apartados del Padre vamos a perecer, vamos a tener hambre. Apartados del Padre no somos nada. Muchos hombres hoy en día con grandes ministerios, guitarristas, pianistas, los vemos fuera en una vida desordenada porque no han sido capaces de poderse arrodillar y levantarse, como le dice la palabra aquí, y se levantó, dice, reconoció que había fallado y vino a su padre y el padre lo vistió. Yo a veces me encuentro con líderes y me dicen, pero yo era aquí, pero regresa, que mi padre te está esperando porque aquí está hablando y se pone como Padre nuestro Dios. Sabemos que nos puede fallar cualquiera, pero Él no nos va a fallar. Él es nuestro Padre y en Él tenemos vida y apartado de Él no somos nada. Es por eso que nos tenemos que humillar. Porque a veces tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos sabiduría, tenemos un ministerio, pero lo desaprovechamos y nos vamos a esa provincia del mundo a desperdiciar lo que Dios nos ha dado. Hermanos, yo me regocijo más cuando cuento mi testimonio y cuando estoy en un locutorio y si me toca meterme a un bar a hablar de su palabra. Me regocijo y empiezo a decirle las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Pero no tenemos que ser como este hijo mayor. No le gustó que él se levantara, que él se quebrantara y que viniera humillado. Porque sabía que estaba dentro de la casa del Padre, pero estaba viviendo desordenadamente. Vamos a seguir leyendo. Y dice en el 18, si usted ve en el 18 y en el 20, la palabra levantarse está en 2 veces. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no le pide que él ahí mira la obligación que no viene como hijo, viene y le pide que lo haga como uno de los jornaleros. Pero seguimos leyendo y dice en el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echó sobre su cuello y le besó. El padre aquí habla que tuvo misericordia,
porque a donde vayamos, ahí los mirará el Señor. Dice, si al cielo fuéramos, si a lo más profundo, ahí está Él. Aún estando lejos lo miró, pero se regocijó cuando lo miró venir, destrozado. Si era calzado de barba, venía barbón peludo como haya venido, pero Él tuvo misericordia y lo abrazó y lo besó. Y ya no lo hace como un jornalero. Dice en el 20 y en el 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano y calzar sus pies. A pesar de que él viene pidiéndole que lo haga como uno de los jornaleros. ¿Qué es un jornalero? Es alguien que trabaja por su salario, es alguien que trabaja por su comida. Pero el padre lo reconoce como su hijo y le pone su anillo, le pone su buen vestido y lo calza con lo que le había dado. Y este hijo, ¿qué había desperdiciado? Había desperdiciado nada que era suyo. Había desperdiciado los bienes de su padre. Porque cuando nosotros, todo lo que nosotros tenemos es de nuestro Padre. Todo lo que Dios le da es de Él. Y a veces nosotros lo desaprovechamos y lo vamos fuera. Aquí hace una comparación con un padre y un hijo. Pero nos habla a nosotros cuando desobedecemos. Muchas veces nosotros vivimos a nuestra manera y decimos, yo hoy no voy a ir a la iglesia, yo me voy a quedar durmiendo, hoy yo voy a ir a tal sitio. Yo ha habido veces que digo yo, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Estaría en lo correcto? Creo que no. Es por eso, hermano, que lo que Dios nos da, nosotros tenemos que atesorarlo. Y dar gracias a Dios de que lo sacó de aquel mundo de oscuridad. Pero que cuando tengamos algo que nos vaya dando, sea para provecho de Él. Amén. Para hablarlo afuera. Porque aquí podemos ver que el hijo le hace un reclamo a su padre. Imagínense si usted le hace un reclamo a su padre espiritual y él le dice, pero si Javier hace 3 días estaba en pecado. Esto es ahí lo que nosotros no tenemos que ver. Aquí hay un egoísmo en el otro hijo mayor. Hay un egoísmo porque él no había desperdiciado, supuestamente él no había fallado al Señor. La palabra nos va diciendo que él le hace un reclamo y no quería entrar cuando escuchó que había fiesta. Vamos a seguir leyendo porque Javier a veces habla mucho. Vamos al 23. Y traer, dice, voy a seguir leyendo el 22. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bien lo dice la palabra en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente en la parábola, en la moneda perdida. Y en la oveja perdida dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El 25 de lo que estábamos leyendo dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Aquí ya menciona al hijo mayor. Dice, en el campo, y cuando vino
y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y rogaba que entrase. Eso quiere decir que entró, porque dice entonces, y no quería entrar. No define si dijo no entró. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, y has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí podemos ver el reclamo del hijo que estaba dentro de la casa. Cuando hay un arrepentimiento, cuando somos un verdadero hijo de Dios, estas cosas no pueden haber. No puede haber egoísmo dentro de la casa de Dios. Porque aquí está hablando que él estaba dentro, él quedó en su casa. Su hijo menor se fue a desperdiciar sus bienes a la provincia, allá apartado. Cuando dice que desperdició sus bienes, lo incluye todo. En bebida, en mujeres, en droga, en lo que haya sido, pero él desperdició sus bienes. Pero el hijo mayor quedó en casa. Quedó en casa con su padre. Pero podemos ver que había un egoísmo. O sea que aún estando dentro de la casa de Dios, estaba perdidamente. Mientras que aquel regresó humillado a su padre, y su padre dice lo vistió con su anillo, con su vestido. Lo reconoció como su hijo, porque Dios escudriña el corazón. Dios no va a ver ni vestimenta, es necesaria, pero realmente donde Él mira es el corazón de cada uno de nosotros. Por eso nos habla de esta manera y nos deja esta enseñanza muy bonita. Para mí me hace pensar y me hace meditar que no tengo que ser orgulloso, que no tengo que ser altivo, que no tengo que exaltarme, que si me tengo que moderar la lengua, me la tengo que moderar, o sea, hablo de gritar. Por eso le he dicho: Señor, controle mi mente, controle mi cuerpo, porque soy un poco yo más, no sé, un poco nervioso. Le digo: Señor, yo quiero hablar de su palabra, pero quiero hablar más tranquilamente. Si me formó, ¿por qué no puede controlar mis emociones? Hoy mi hermano decía, le dolían los oídos, si Él te los dio y te los hizo, ¿por qué no te los puede sanar? Y se ríe, porque ahí sabemos que estamos dentro y seguimos sin fe y seguimos dudando. Vamos a terminar de leer, porque también le he dicho: Señor, quiero ser un poco breve, ayúdame, como decía el hermano. Pero cuando vino, dice: este es su hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado, ha sido hallado. O sea, cuando un hermano se va y vuelve, hay que abrazarlo, hay que regocijarse, porque la palabra lo dice. Las 3 parábolas terminan en fiesta, en gozo, porque el Señor, podemos ver que en que le fallemos, Él es misericordioso. Así que si le ha fallado al Señor, no se deprima, no se desanime, y vuelva y dígale: Señor, aquí estoy.
Yo he estado angustiado y he pasado, pero le pido al Señor que me siga dando fuerza. He terminado mi tratamiento, todo lo que tenía, y 5 cosas en mi cuerpo que me atormentaban, pero yo me siento sano, porque yo sé que el Señor ya se llevó nuestras enfermedades, nuestra dolencia, y dice su palabra, por su llaga fuimos sanados. Así que damos gracias a Dios. Y si hay alguien que en esta noche quiera reconocer que Dios es el único que da vida y quiera pasar adelante, que el pastor ore por él, que no haya recibido